se están cumpliendo todas las profecías, se están acelerando todas las transiciones. Y mientras tanto, nosotros, los seres vivos, hacemos lo que hicimos siempre: adaptarnos. Pero, ¿cómo puede adaptarse a este mundo de luces LED y algoritmos de TikTok una especie como la nuestra, moldeada por millones de años de vivir siguiendo los ciclos de la naturaleza? ¿Qué costo tiene ir en contra de la evolución? Ezequiel Arrieta es médico. De hecho, es un férreo defensor de la medicina del estilo de vida. También es doctor en ciencias biológicas, investigador y autor de La invención de la comida, un libro que cuenta la historia de la humanidad a partir de nuestra relación con los alimentos, la forma de obtenerlo, producirlo y consumirlo. Tanto en el consultorio como en la vida personal, aplica conocimientos de medicina evolutiva para entender al ser humano en su entorno. ¿Es cierto que nacimos para correr? ¿Por qué dice que a una tribu cazadora-recolectora no le interesaría participar en los Juegos Olímpicos? ¿Qué relación hay entre el sueño, la estabilidad emocional y el rendimiento físico? ¿Se puede curar el envejecimiento? Si en algo se parecen las transiciones que vivimos los seres humanos en la historia de nuestra especie, es en esto: a todas tuvimos que ponerles el cuerpo. Soy Pablo González y esto es Sherpas. No saben la turbulencia que ve en el aire. Impresionante, había gente paniqueando. Sabés que están pasando con una serie de fenómenos climáticos violentos. No sé si vos estás en este tema. Algo como pero algo debes haber escuchado. Así que fue como un poco estresante. Sí. Porque bueno, a nadie le gustan las turbulencias a No, 10.000 pies de altura. Ir con un sachet volador completamente vulnerable. Atmosférica. De hecho, estaba escuchando un podcast y lo tuve que dejar porque no me podía concentrar. Era como, ok, bueno, vamos a aceptar la realidad tal cual es. El episodio de hoy: la transición va por dentro. El 18 de noviembre de 2004, la revista Nature saca una tapa icónica que muestra un puñado de hombres corriendo sobre un paisaje clásico de sabana africana. Y el título gigante: Nacidos para correr. La tapa hace referencia a un paper de Dennis Bramble y Daniel Lieberman que habían estudiado la anatomía de nuestros cuellos y encontrado características particulares que nos permiten estabilizar nuestras cabezas. Características anatómicas que compartimos con un grupo especial de animales, los que corren mucho. El problema fue que el paper no decía exactamente lo mismo que el titular. De hecho, en 2020, el mismo Lieberman, autor del paper, publica el libro Exercised. En ese libro, Lieberman afirma algo diametralmente opuesto a lo que decía la tapa de Nature sobre su propio paper. No solamente no nacimos para correr, sino que ni siquiera nacimos para hacer ejercicio, entre muchas comillas. Y dice que la misma idea de ejercicio es tremendamente moderna, que a ninguno de nuestros antepasados se le hubiese ocurrido despertarse un día y decir, che, qué gana de meter 5 kilómetros antes de que levante la temperatura. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud dice que el 27% de los adultos y el 80% de los adolescentes no hace suficiente actividad física. Tengo una primera pregunta para hacerte, ¿somos full corredores natos de larga distancia, atletas naturales inevitables que corren descalzos enormes distancias? ¿O nacimos para sentarnos en el sofá y gastar la menor cantidad de energía posible? Muy buenos días, Ezequiel Arrieta. Buenos días, Pablo González. Qué hermoso placer estar acá conversando. Primero de correr, que es algo que yo hice durante 6 años en un equipo de running. Así que cuando leí por primera vez el paper de Lieberman del 2004, realmente aluciné y ese fue mi puerta de entrada al running. Y para responder a tu pregunta, yo creo que no somos ni una cosa ni la otra, somos las dos. A ver. Me parece que poner la naturaleza humana en términos de blanco o negro nos hace perder un poco de quién somos. Porque somos en realidad las dos cosas. Somos atletas, tenemos un cuerpo que nos permite correr larguísimas distancias, y esto lo vemos no solamente en comunidades cazadores-recolectoras que viven de la caza y la recolección, sino también lo vemos en personas que se someten a un esfuerzo absurdo al cual yo jamás me sometería, como correr 160 kilómetros por un desierto. Pero también somos esto que estamos acá ahora, seres que nos gusta sentarnos, que disfrutamos mucho estar cómodos en una superficie suave, acolchada y con un respaldar, mirando una pantalla durante horas, entretenidos y sin gastar energía. Somos las dos cosas. Lo que trae este debate a la conversación pública, que es muy interesante, es esta idea de ver al humano en términos evolutivos, ¿no? Como primo de todas las demás especies. Y hay algo que sé que es central a tu vida, porque es tu aproximación a la práctica médica y la de toda una nueva camada de académicos y académicas y practicantes que
tienen la evolución en el centro, que es algo que sorprendentemente es una perspectiva un poco distinta a la práctica médica actual, ¿no? Esto de tener la evolución en el centro. Me gustaría empezar por preguntarte como, ¿qué significa pensar la medicina en términos evolutivos? Pensar la medicina en términos evolutivos para mí fue un gran cambio de paradigma en mi forma de percibir a la práctica médica, que de alguna manera la palpitaba antes de conocer a la evolución. La evolución como teoría científica, que la conocí de manera un poco más profunda cuando atravesé el doctorado en ciencias biológicas y me obligaron a cursar algunas materias de la carrera de biología. Y dije, mirá, evolución, pero bien estudiada. Y realmente me hizo mucho sentido. Que básicamente es, los humanos somos animales, en primer lugar, somos mamíferos de la gran familia de los primates y dentro de ellos los grandes simios. Y por lo tanto tenemos que pensarnos en ese contexto, porque los humanos como especie, como tal, Homo sapiens, tenemos entre unos 200.000 y 300.000 años en el planeta Tierra, pero el linaje al cual pertenecemos tiene muchos más años. Estamos hablando de la tribu hominina, pero para atrás estamos dentro de los grandes primates que tienen 30 millones de años y los mamíferos tienen unos 200 millones de años. Y toda esa acumulación de genes, que básicamente son una huella de cómo han vivido nuestros ancestros durante millones y miles de millones de años también, desde que comenzó la vida en la Tierra, nos tiene que indicar cuál es la dirección o dar un pantallazo de cómo somos. Claro, hay más como una miopía en negar todo lo demás, ¿no? Como esta idea de todo en la vida se ilumina distinto si lo haces a través de la evolución. Me pasó que de golpe cuando me enfrenté a esta forma de percibir la práctica médica, fue como, eso es obvio. ¿Cómo hacíamos sin esa información? Me pregunto qué ventajas concretas sentís vos en ese abordaje, porque no es solamente el entendimiento, sino es las herramientas, te deben dar forma en la práctica, en el entendimiento, por todos lados. Sí, en primer lugar, la medicina evolutiva no es una disciplina médica, no es algo que se practique en el consultorio, pero sí es una forma de ver. Creo que es un marco teórico que se le agrega a la medicina. Y bueno, ha estado desplazado mucho tiempo porque en primer lugar no mucha gente conoce de evolución. Es una teoría científica que tiene muy poco tiempo, pero que además no es mainstream en la población. Y mucho menos en la comunidad médica, que no estamos formados en términos científicos. Entonces, cuando aparece la medicina evolutiva como un marco teórico que le agrega valor al conocimiento médico, lo que hace es reforzar ciertas prácticas que se venían haciendo, como por ejemplo hacer ejercicio, moverse, pero le otorga un sentido. Y al mismo tiempo no victimiza otras actividades que sí solemos hacer y que son consideradas como dañinas, como sentarse. Porque como te dije, somos las dos cosas. Está bien moverse y hacer ejercicio porque estamos adaptados para ello y no movernos nos enferma, pero sentarnos no es algo que nos vaya a enfermar por sí mismo. Está bien sentarnos y disfrutar estar sentados. Entonces la medicina evolutiva le otorga una coherencia a ciertas prescripciones que se hacen, pero también nos arrojan luz sobre otras, como por ejemplo la resistencia a los antibióticos de los microorganismos. Gracias a la medicina evolutiva entendemos cómo la resistencia a los agentes antimicrobianos dentro de las comunidades de microorganismos puede avanzar tan rápidamente y por qué tenemos que ser precavidos con el uso de estos medicamentos. La otra cosa que me pasó cuando empecé a prestarle atención a esta cuestión de mirar al humano desde ese punto de vista evolutivo, y siendo biólogo, que no me había detenido a pensarlo de esa manera, es que empecé a mirar partes del cuerpo de una manera completamente distinta. Es como, yo no puedo volver a ver un pie, la cadera, los hombros, las cervicales sin pensar en algo que heredamos de ancestros de hace 2 o 70 millones de años. Y me pregunto, ¿cuáles son como las partes del cuerpo que vos mirás y que cuentan la historia de nuestro desarrollo como especie? ¡Uy, qué maravillosa pregunta! Bueno, yo creo que en primer lugar me quedaría con los ojos, porque los ojos frontales son los que nos hacen primates. Si te pones a ver dentro de lo que es la familia, hay muchos animales que tienen ojos frontales, pero la mayoría de ellos son carnívoros. Si te fijas en todos los mamíferos carnívoros, como los lobos, los felinos, todos tienen miradas frontales
porque les permiten enfocarse en la presa. Pero en el caso de los herbívoros, la gran mayoría tiene ojos lateralizados, entonces les permiten un mayor campo de visión para estar atentos justamente a sus predadores. En cambio, los primates, como aparecieron cuando ya la cantidad de... los primates explotaron en diversidad y en cantidad bastante después de que caiga el meteorito que eliminó de la faz de la Tierra a los dinosaurios y también de una época glacial que arrasó con los reptiles de gran tamaño que quedaban en la Tierra. Entonces la carga de depredadores que quedó en la Tierra era mucho menor. Pero eran animales que ya estaban acostumbrados a vivir en los árboles. Y en los árboles hay frutas. Y para pescar frutas necesitas poder ver con claridad y con buena dirección y con precisión. Porque quien agarra más frutas es el que come más y que tiene más descendencia. Entonces yo podría decir que primero son los ojos. Compartimos los ojos con los primates, los ojos orientados hacia el frente con los primates. Me gusta porque empezaste con las ventajas. Yo hubiera pensado, yo no puedo parar de ver las cicatrices que decís, esto definitivamente no fue diseñado porque nadie hubiera diseñado los hombros, la cintura de esta manera. Es como, es un cachivache en nuestro cuerpo actual. Es una cadena de ajustes progresivos. Bueno, todos los animales son eso, de alguna forma. Todos los seres vivos en la Tierra son, de alguna manera, un rompecabezas que se fue armando con el paso de los años y que algunas cosas quedaron y que no sabemos si tienen una función real o si simplemente son un vestigio evolutivo, como, no sé, mi coxis, que es un conjunto de 3 a 5 huesitos chiquititos que están en la parte más inferior de mi cuerpo y que no tienen ninguna función más que doler cuando me caigo. Pero en torno a las ventajas, que para mí es como lo marcador, porque las ventajas son lo que determina por qué esta especie triunfó. Por qué esta especie pudo dejar más descendencia que otra, más que las desventajas. Y en ese sentido, bueno, yo digo los ojos. Por supuesto no puedo dejar de nombrar el cerebro, me parece tan obvio que ni siquiera pienso en él. Haz tu gracia humana, claro. Pensar. Pero por otro lado, digo, bueno, los miembros, las extremidades de los miembros, es decir, los pies por un lado, pero también las manos. Las manos son una cosa maravillosa, que podamos tener un movimiento que es la oposición de los pulgares, que no lo hace ningún otro gran primate de nuestra familia. No sabemos cuándo arrancó, se sospecha que quizás con los primeros humanos que podían fabricar herramientas, probablemente Homo erectus hace 2 millones, 1,5 millones de años, pero esta capacidad que tenemos de agarrar algo, prensarlo con nuestro pulgar y además tener un movimiento fino para fabricar herramientas, eso claramente ha sido uno de los grandes goles anatómicos de la evolución humana. El otro día escuchaba a alguien que labura en robótica, cómo empezaron a imitar las manos y se fueron dando cuenta que tener diferente longitud de dedo les daba ventaja en la manipulación fina. Y fue increíble. Fue como todavía estamos aprendiendo y copiando cosas del cuerpo. Venimos hablando en la temporada pasada y en esta hablamos de la biomimesis, ¿no? De esto de seguir aprendiendo de la naturaleza y de que los sistemas nuevos que creamos estamos logrando mirar para atrás, ¿no? Desde enzimas hasta partes complejas de un cuerpo. Yo preparándome para hablar con vos terminé viendo una clase de Barbara Natterson Horowitz, que es capa en este tema, y me impresionó mucho la idea de podemos encontrar en la evolución otras especies con adaptaciones que les confieren resistencia a muchas de las patologías que sufrimos los humanos. Entonces me encuentro de golpe viéndola a ella prestarle atención al sistema circulatorio de las jirafas, que tienen adaptaciones particulares que hacen que no tengan hipertensión. O de golpe de ver medusas que prácticamente no envejecen o elefantes que no tienen cáncer. Y me preguntaba, a vos como médico, ¿qué mirás y qué encontrás afuera de nuestra especie? ¿Te impresionaron las manos, el cerebro, los ojos en el humano? Me pregunto qué ves alrededor de los primos. Bueno, creo que una de las cosas que más disfruto de ver a nuestros primos primates, pero después puedo hablar de otros animales, es su hermosa capacidad para distenderse y relajarse. Creo que es algo que perdimos mucho los humanos en el frenesí moderno de la vida cotidiana, cuando me detengo a ver un documental de chimpancés o bonobos o
o gorilas o orangutanes, lo único que hacen es estar todo el día echados comiendo. Y simplemente relajándose, socializándose, acicalándose, resolviendo sus conflictos con sexo. Pero realmente los grandes primates son muy holgazanes. Venimos de esa estirpe, somos muy holgazanes. Los humanos nos movemos un poco más porque estas adaptaciones que fueron forjadas por cambios en el clima y que nos hicieron levantarnos en dos patas y salir a buscar comida un poco más allá de la selva, fue la que nos hizo ser más activos, pero somos mucho menos activos que otros animales. En términos de energía física, energía dedicada a la actividad física, ¿no? Después otras adaptaciones maravillosas que me parecen increíbles, que no hablamos mucho porque los humanos somos animales terrestres, pero también tenemos una gran habilidad para el agua. Y eso es realmente increíble, lo podemos ver en comunidades que viven en la costa, que tienen la capacidad para sumergirse 60, 70 metros para buscar comida, ostras específicamente, que hoy se pagan muy bien, y tienen adaptaciones muy increíbles, como por ejemplo tienen un vaso más grande que les permite almacenar mayor cantidad de oxígeno en la sangre. Y son adaptaciones que, por ejemplo, en el caso de la adaptación al agua, me preguntaba, porque ahora ya lo sé, pero me preguntaba cómo es posible que un humano pueda sumergirse a 70 metros y soportar tanta presión del agua, pero al mismo tiempo llevar a su cuerpo a un ritmo que le permita consumir poco oxígeno y así aguantar más tiempo abajo del agua. Y las adaptaciones relacionadas a esto son realmente increíbles, que tienen que ver con modular tu frecuencia cardíaca y la actividad de todo tu metabolismo de forma consciente. Y esto es lo que hacen las ballenas o otros mamíferos que son acuáticos, los cetáceos, cuando se sumergen. Las ballenas tienen un corazón gigante que pesa como 100 kilos, que bombea un montón de sangre por minuto, pero que hacen caer su frecuencia cardíaca a unos 4 latidos por minuto cuando hacen inmersiones profundas. Eso quiere decir que su corazón late una vez cada 25 segundos. Y esto no podría ser posible si todo su cuerpo no bajara su consumo de oxígeno, es decir, si bajara su metabolismo, si toda la actividad de todas sus células de forma coordinada redujera su actividad. Y es lo mismo que pueden hacer estos humanos en zonas costeras. Y eso me parece increíble, esta gran versatilidad y flexibilidad que tenemos los humanos. Claro, va al punto inicial que tenías, que somos las dos cosas. Somos el bicho que puede correr grandes distancias, pero somos el bicho que quiere descansar un montón y también uno capaz de regular conscientemente su ritmo cardíaco para sumergirse como un primo ballena. Es una locura. Es una locura, somos una locura. Somos una locura, somos una especie... esa versatilidad me parece impresionante. Hay una cosa que me sorprendió, que me dijiste una vez y que afectó la forma en la que pienso en cómo se relaciona la cantidad y calidad de actividad física y la forma en la que envejecemos. Y vos me dijiste algo que me impresionó, que es esta idea de pensar el envejecimiento como una enfermedad curable. Me gustaría recapitular esa idea, saber qué pensás hoy, si esa idea cambió, si se profundizó o qué. Sí, totalmente. Y creo que el ejercicio es una parte fundamental para evitar el envejecimiento, porque el envejecimiento no lo veamos como, para aclarar a quienes están oyendo, no estamos en contra de la vejez, no estamos en contra de la muerte. Nos vamos a morir todos vamos a ser viejitos, todos nos van a cambiar los pañales en algún momento. Sí, si escuchaste hace 2 episodios a Maxi Zeller hablando en contra del transhumanismo, esta es la misma conversación. Vos estás siendo humanista, nos vamos a morir y está bien. Y está bien, hay que aceptarlo. Pero el estilo de vida moderno que tenemos con un montón de dispositivos que facilitan nuestro trabajo. Digamos, yo esta mañana me levanté, no tenía comida en el departamento. Bajé por un ascensor 3 pisos, o sea, no me moví. Bajé por un ascensor, caminé una cuadra, busqué comida en un comercio que ya tenía un montón de comida, que no tuve que cazar, ni recolectar, ni pescar. Me trasladé una cuadra hacia el departamento donde estaba, subí el ascensor, un microondas calentó mi avena,
una cafetera me hizo un café, abrí una canilla de la cual salía agua y después cuando terminé de desayunar me subí arriba a un taxi y durante 6 kilómetros simplemente estuvo sentado y me trasladé toda esa distancia. Entonces, los humanos hoy, humanos urbanos, por supuesto, tenemos un montón de dispositivos a nuestro alcance que nos permiten no hacer nada para poder vivir. Entonces, cuando uno no hace nada, simplemente pensándolo a través del prisma de la medicina evolutiva, las cosas que no usas se atrofian, porque la falta de uso atrofia. Eso es una gran ley de la fisiología. Entonces, cuando no tengo que usar mis músculos, simplemente los músculos, o sea, el cuerpo en general dice, ok, esto no hay que usarlo, vamos a dejar de disponer calorías y recursos para estas zonas del cuerpo y vamos a llevarla a otros lugares que sean más necesarias. Entonces los músculos dejan de funcionar. El tema es que los músculos son un tejido endocrino que libera hormonas y se comunica con todo el cuerpo, no solamente un tejido que te hace trasladarte de un lado para el otro. Cumple muchas funciones, por ejemplo, termogénesis, protege los órganos internos, etc. Pero además libera hormonas. Entonces, cuando los músculos se dejan de utilizar, el músculo pierde su salud, la conexión que hay entre el sistema nervioso y los músculos también se debilitan y vos perdés muchísimas habilidades que tienen que ver con sentirte más joven o sentirte más viejo, como por ejemplo la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la potencia, que no es más el producto que la fuerza y la velocidad. Entonces, hacer ejercicio o dejar de hacer ejercicio te envejece. Ese es el tema. No es que está mal envejecer, entonces hagamos ejercicios para ser inmortales y alcanzar el elixir de la juventud, sino que tenemos una fisiología que nos permite mantenernos jóvenes durante muchísimo tiempo y además, gracias a los avances de la medicina moderna, tenemos un montón de herramientas para llegar muy bien a viejos, que es básicamente como viven los cazadores-recolectores que llegan a la adultez. Las tribus cazadores-recolectoras tienen una esperanza de vida de unos 30-35 años, pero porque tienen una alta tasa de mortalidad infantil y adolescente. Pero si sobreviven a infecciones y accidentes que ocurren mucho en la niñez y en la adolescencia, pueden llegar tranquilamente a los 60, 70 y hasta 80 años con una vida muy activa, libre de enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer. Todas esas enfermedades que hoy son la principal causa de muerte en nuestra sociedad, en las tribus cazadores-recolectoras no existen. Entonces simplemente simulamos los estilos de vida para los cuales estamos adaptados, estilos de vida con movimiento, con muchos tipos de movimiento. Entonces podemos prevenir e incluso reversir el envejecimiento asociado al sedentarismo y el estilo de vida moderno. Claro, vos estás desambiguando envejecer y cumplir años. Es total, sí. Me interesa esa idea porque cuando se sobregira pasan cosas, ¿no? Vos tenés esta idea, vos decías la idea de lo natural, lo que nacimos para hacer, aquello a lo que estamos adaptados. Y si las adaptás y las sobregiras un poquito, aparece el mito del salvaje atlético, ¿no? La idea de la civilización nos hizo débiles, en nuestro estado natural podemos correr triatlones de la noche a la mañana porque nos es natural. Y ahí viene la pregunta de, bueno, pero si es natural, ¿por qué las tribus cazadoras recolectoras no ganan Juegos Olímpicos? Y mañana un cazador-recolector Hadza lo meto en las Olimpiadas. ¿Es esperable que le gane a un corredor especializado de 10.000 metros noruego que entrena desde los 8 años? Olvídate. Y lo primero que va a hacer, ¿para qué? ¿Qué gano yo con esto? ¿Hay comida en la línea final? Ningún Hadza, que es una tribu maravillosa que vive en el corazón de Tanzania, va a moverse si no es necesario. Eso es algo que hacemos los humanos, que dijiste vos recién. Pero una cosa es que somos atletas, porque realmente las personas que viven de la caza, la recolección y la pesca hacen cosas realmente increíbles que ningún humano promedio de nuestra sociedad moderna puede hacer, como por ejemplo sumergirse a 60 metros para buscar una ostra o correr 2 horas por día para cazar o cavar para encontrar tubérculos durante 3 horas en cuclillas o subirse a una palmera que tiene 20 metros de altura para bajarse un coco.
no destacarían en las Olimpiadas. Eso seguro. Que son atletas, que son superatletas, ya no. Porque para ser superatleta necesitas superentrenamiento y supernutrición y supersuplementos y todo un montón, una batería de indicaciones y acompañamiento médico que no existe en otros contextos. No cabe duda que nuestro modo de vida moderno está completamente descalzado de lo que la evolución seleccionó en su momento como acorde a nuestros cuerpos, ¿no? Lo que vos decías recién, nuestros cuerpos fueron seleccionados para poder correr largas distancias, pero también cavar, pero también pasar tiempo sentados en cuclillas. Sí me pregunto, de la foto que vos ves de la modernidad, ¿dónde sentís que hay un modo de vida relacionado al movimiento que sí se parezca más? Vos ves en nuestros entornos actuales representada esa normalidad más en un monje asceta que medita, camina y come semillas, en una pesista de alto rendimiento, en un padre que lleva a los hijos al colegio en bicicleta 5 kilómetros todos los días, en un obrero metalúrgico que transpiró 10 horas haciendo trabajo pesado. ¿A qué se parece nuestra naturalidad, entre muchas comillas? Bueno, creo que se parece a todo eso que dijiste, porque es justamente nuestra gran habilidad para ser flexibles, no en términos de si me puedo tocar o no la punta de los pies con las manos, sino más bien de desarrollar multiplicidad de actividades, la que nos caracteriza. Y eso lleva también a la especificidad. Me parece que cuando hablamos de ejercicio y de prescripción del ejercicio, nos olvidamos que el gran volumen de horas de movimiento debería estar relacionado con actividades ligeras. Es decir, prescribir ejercicio no implica solamente que yo te diga anda a levantar pesas 1 hora por día, anda a correr al parque 40 minutos 3 veces a la semana, o anda a jugar a la pelota los fines de semana con tus amigos y divertite, sino también es hacer cosas durante el día que no te impliquen mucho esfuerzo físico. Porque para algo que no estamos adaptados, y esto es segurísimo, es para realizar actividad física intensa durante mucho tiempo. Eso sí que no podemos hacer, pero sí podemos hacer muchas cosas durante mucho tiempo a un ritmo liviano. Por ejemplo, las tareas domésticas son actividades ligeras que podemos hacer durante varias horas y que al final del día suman muchísimas calorías, muchísimo movimiento, muchísima diversidad de movimiento. Agacharse, trepar, levantar las manos, hacer fuerza prensando un trapo, estirar los brazos para barrer, levantar cosas pesadas si quiero desplazar objetos en mi casa. Y las solemos tener dejadas de lado, porque bueno, no es un gimnasio, ¿no? Claro, la Peque Pareto, que la amamos. Es lo más. Está más cerca un régimen de movimiento de una persona que se está mudando y tiene que limpiar su casa recién mudada, está más cerca de las condiciones evolutivas acordes a cómo fuimos seleccionados, que si la Peque Pareto se toma un Uber, va, entrena 2 horas furiosas y vuelve en Uber a su casa. En términos de similitud a lo que estamos adaptados, es cierto. Pero también es cierto que a mayor intensidad de la actividad física, mayores también son los beneficios. Si yo me expongo a una actividad física tan intensa que me hace alcanzar mi frecuencia cardíaca máxima todos los días o casi todos los días durante un pequeño periodo de tiempo, puedo lograr adaptaciones muy, muy, muy profundas también, que son diferentes. No es que una cosa sea mejor que la otra. Yo creo que tenemos que acabar con esta idea de que el ejercicio es blanco y negro. O no haces actividad física y soy un sedentario, o me tengo que matar en el gimnasio 2 horas por día. Y en el medio hay un montón de grises. Y lo que importa es agregarle variedad. Lo que no es natural... Odio usar la palabra natural. Es conflictiva. La vamos a usar siempre con muchas comillas y mucha reserva. Ahora me voy a permitir usar la palabra natural. Lo que no es natural es tener mucha diversidad de movimientos. Es decir, si yo lo que hago es solamente pesas, si lo único que hago es correr, si lo único que hago es lanzar con jabalina, entonces me estoy perdiendo
de desarrollar muchas otras habilidades que también son indicadores de salud. Si yo solamente corro, probablemente sea una persona que tenga poca fuerza y poca potencia, lo que en mi vejez va a implicar que tenga menos masa muscular quizás. Y eso implica que quizás tenga menos años de independencia física. Si lo único que hago es levantar pesas, voy a tener unos tremendos pectorales, pero mi capacidad cardiovascular se va a ver disminuida y me voy a agitar cuando suba por las escaleras. Si lo único que hago es lanzar con jabalina, entonces probablemente no tenga fuerza en mi tren inferior y mi cola sea chiquita. Claro, es la paradoja de como ningún atleta olímpico representa esa diversidad. Digo, un decatleta a lo sumo, pero como es abogar un poco en contra de esa especificidad, porque también aparece esa idea de entrenar, que a mí me sorprendió un montón también de uno de los libros que me recomendaste para prepararme para esta conversación. Quiero volver a hablar de Exercised, que dice algo que no había pensado, que es que el concepto mismo de entrenar, ¿no? La planificación, la prescripción, el planificar una actividad física para mejorar salud y rendimiento, es un concepto recontra moderno. Y es verdad que jugamos y hacemos deporte y militarmente se entrena hace muchísimo, pero como civilización, entrenar es un devenir completo de la vida moderna industrializada. Inclusive, me pareció muy interesante, Lieberman hace un contrapunto de que hoy cualquier médico, para empezar a hablar, te dice, che, haz ejercicio 1 o 2 veces por semana, empezá a moverte, tener un régimen de movimiento. Pero si nos vamos para atrás, vemos que en nuestra historia como especie tenemos escrituras sagradas de múltiples creencias distintas que te dicen, che, tomate un día para descansar. En algún momento una corriente inventó los domingos, el otro inventó el sábado, pero en general dijimos culturalmente, no, establezcamos un día para descansar porque si no, no tenemos las actividades de reproducción básicas. Y me pregunto si es tan descalzada efectivamente la actividad pre- y postindustrial que tuvimos que hacer eso, ¿no? Que tuvimos que pasar de codificar culturalmente un día de descanso a hacer un esfuerzo grande por, che, levantate, movete un cacho. Sí, completamente. Tiene que ver con justamente después de la revolución industrial vinieron un montón de máquinas que facilitaron nuestro trabajo y redujeron la cantidad de actividad física que le dejamos al trabajo, que era lo que se hacía en la época preindustrial. El 90% de las personas se la pasaban usando su cuerpo para generar valor, ya sea en el campo, labrando cultivos, arreando ganado o trabajando el metal. Y hoy en día hay muchas personas que trabajan sentados o asistiendo a una máquina que hace el trabajo por ellos. Pero incluso yo me pregunto por qué tuvieron que aplicar un día de descanso a las sociedades preindustriales. Y es porque pasamos de un periodo en el cual la gente estaba relajada, es decir, la época de cazadores-recolectores, que es lo que podemos percibir hoy en las sociedades cazadores-recolectoras que quedan remanentes en el mundo. Vemos que trabajan en función de la comida de 3 a 5 horas por día y el resto del día están haciendo arco, flecha, cantando, socializando, armando la casita, sentados alrededor de un fueguito. Tienen mucho tiempo de ocio. En cambio, cuando se descubrió la agricultura y la ganadería, hubo una gran transformación social y redistribución del tiempo que implicó quedarse todo el tiempo con los cultivos todo el día, y algunos autores estiman que es de 10 a 12 horas por día el tiempo que le dedicaban los primeros campesinos al cuidado de sus campos. Entonces, claro, cuando hay buenos años y buenas lluvias, estaba todo bien, pero cuando había sequías y se venían las hambrunas, había que trabajar más que nunca, y nunca se sabía cuándo podía venir la próxima gran sequía o la próxima gran hambruna. Entonces había que trabajar siempre, en buena temporada y en mala temporada, para acumular comida para tener. Entonces, no sé, yo nunca viví una hambruna, por suerte, pero debe ser horrible y muy traumatizante intergeneracionalmente vivir una hambruna, y me parece que eso quedó codificado también en todas las sociedades preindustriales, de que hay que trabajar porque no sabemos cuándo puede ser la próxima hambruna. Entonces dijeron, bueno, trabajemos, pero nos dejemos un día a la semana para poder tener tareas de reproducción y descansar un poco. Cada vez que hablo con vos aparecen los Hadza. Cada vez que hablo con vos aparece la transición agrícola.
Digo, de los Hadza estudiamos lo que comen, cómo se mueven, cuánto se mueven, cómo se sientan, cómo duermen. Pero está este paso que rescatás, que es cuando pasamos de hacer ese régimen al régimen agrícola. Vos escribís un libro muy lindo, que es La invención de la comida, y algo que me sorprendió es esto que decís de que no fue negocio de entrada cambiarnos a la agricultura y no fue tan lineal como nos cuentan. Me gustaría hacer hincapié ahí, ¿no? ¿Qué nos pasó como especie cuando dimos el salto? Una revolución atrás, ¿no? Cuando fuimos de cazadores recolectores a agricultores. Bueno, en primer lugar, no sabemos qué pasó. Son todas especulaciones de lo que creemos que sucedió. Claro, tenemos historias de apariencia más certera que lo que sabemos. Sí, tenemos un par de huesos, unos ranchos y unas semillas quemadas, pero no mucho más. La verdad que no sabemos. Es una época muy incierta de la historia humana. Pero por empezar, vamos a decir que esa transición no ocurrió en un solo lugar y en un solo momento, sino que ocurrió en diferentes partes del mundo de forma independiente a lo largo de muchos miles de años, lo cual me resulta muy curioso porque quiere decir que muchas personas a lo largo de todo el mundo que no se conocían empezaron a ver lo mismo, que era, che, podemos quedarnos acá, está bueno este lugar, tenemos comida, hay animales, hay frutas, hay semillas, hay agua. Nos quedemos acá en vez de estar trasladándonos de un lado para el otro, porque realmente es cansador mudarse. Quien se haya mudado alguna vez es cansador. Imagínate tener que moverte 80 kilómetros o 100 kilómetros para poder buscar un lugar nuevo donde hacer tu casa. Y esto tiene que ver principalmente con los lugares. Hace unos 20.000 años terminó el máximo glacial, que es básicamente cuando finalizó la última época glacial, que duró aproximadamente unos 130.000 años. Y cuando comenzaron a aumentar las temperaturas globales, se empezaron a derretir los hielos, el agua empezó a fluir por los ríos, se llenaron los lagos, todo reverdeció, y se empezaron a crear oasis en diferentes partes del mundo. Y acá hay un lugar particular que es el Levante Mediterráneo, lo que es hoy Israel, Siria, Palestina, Irán, Irak, lo que le llamamos como la media luna fértil. Parece que ahí, hace unos 20.000, 15.000 años, se creó un oasis tan maravilloso que los humanos decidieron asentarse, quedarse un ratito. Sí, un ratito de decenas de miles de años. Un ratito de un par de miles de años porque realmente estaba bueno y no había ninguna necesidad de moverse, que era algo que sí pasaba en la época glacial. Cuando hacía frío, había que rajar para el Ecuador. Cuando hacía un poquito más de calor, podíamos movernos un poquito más al norte porque, claro, puede haber competencia. Y fue ahí donde empezaron a ocurrir cosas maravillosas y también misteriosas. Los humanos vivían de la caza y la recolección, pero tenían un departamento en un lugar, en esta zona del Levante Mediterráneo, que fue el lugar donde ocurrió por primera vez la transición a la agricultura y la ganadería. Y ahí encontraron algo. No sabemos muy bien qué. Yo creo que lo que encontraron y que lo flasheó fueron los cereales. Los cereales son consumidos por los humanos hace por lo menos 100.000 años. Hay registro de uso de cereales de sorgo en África hace 100.000 años. Consumo de algo parecido a una tortilla de avena hace unos 30.000 años en Italia. Pero en el Levante Mediterráneo se encontraron con algunos de los cereales más maravillosos que tenemos hoy en la sociedad moderna y que los apreciamos muchísimo, que es el trigo, la cebada y el centeno. Y en esa zona se han encontrado vestigios de lo que podríamos llamar panes multiserial carbonizados, de unos 15.000 años de antigüedad, pero también de cervezas. Y yo creo que los humanos decidieron quedarse en esos lugares porque había pan y cerveza. Había pan y birra. ¿Cómo sucedió eso? Y bueno, los humanos consumen cereales y semillas, en general granos, desde hace millones de años. Los Australopithecus fueron los pioneros en eso, hace unos 3-4 millones de años. Pero con el paso del tiempo los humanos se dieron cuenta que podían acumularlos, porque si estoy acá y en mi patio crece muchísimo trigo o cebada, puedo empezar a acumularlo. Y lo empezaron a acumular,
a procesar, a moler, a almacenar, a hidratar con agua. Y cuando... Esto es todo especulativo, ¿no? Cuando lo almacenaron de forma molida quizás, mezclada con agua quizás, con otros cereales, comenzó a fermentar y eso produjo alcohol y probablemente las primeras cervezas de la historia conocida. Claro, una mezcla de excedente de calorías, prototecnologías de biotecnología, de tecnologías de la fermentación, de gestión de microorganismos. Y además alteración de la conciencia. Ok. Porque en ese lugar había, bueno, te dije cebada y centeno. Y sabemos que en la cebada crece un hongo, que es el hongo del cornezuelo, que hoy sigue creciendo en los campos de cultivo de cebada del mundo, solamente que se los elimina con fungicidas. Y el hongo del cornezuelo produce una sustancia psicodélica, que es el ergot, la ergotamina, a partir de la cual se produce el LSD. Entonces existe la posibilidad de que quizás esa cerveza, protocerveza que crearon los humanos, haya tenido hongo de cornezuelo, que es un hongo que crece naturalmente, incluso en la cebada silvestre, y hayan tenido no solamente pan y birra, sino pan y birra psicodélica. Y mirá si no me voy a quedar en el creciente fértil con amabilidad climática, pan y cerveza psicodélica. Exactamente. Y esto fue quizás lo que llevó a los humanos a establecerse, a crear una relación muy íntima con esos lugares que se vio traducido en la creación de los primeros templos de la humanidad como Göbekli Tepe, que tiene 13.000 años de antigüedad y es realmente una maravilla arquitectónica de la época con columnas de 5 metros de altura y 20 toneladas, con animales grabados, en un lugar donde supuestamente la agricultura no se estaba practicando y que era el relato que nos contaban, ¿no? Primero vino la agricultura, nos establecimos, hubo excedente de comida, aparecieron las especializaciones de las disciplinas y ahí apareció la religión con sus monumentos y templos. Pero parece que hubo un templo antes de la creación de la agricultura. ¿Y por qué hubo un templo antes? Porque había birra psicodélica y los humanos se dieron cuenta que era algo importante y se quedaron ahí. Claro, vos tenés ahí hay un ciclo, hay una retroalimentación entre todos esos factores, pero no es tan trivial ver cuál entró primero. Para vos no es tan lineal de, bueno, un día acumulamos granos y el segundo día tuvimos birra psicodélica y el tercer día construimos templos. Fue como, y fuimos haciendo un poquito de todas, un poquito al mismo tiempo. Algo que me pasa es que cuando te preguntaba por los regímenes de movimiento y esto de para qué está adaptado a nuestros cuerpos, quiero hacer lo mismo con la alimentación. O sea, quiero hacernos la pregunta de si crees que nuestra especie, ¿no? La misma especie que rompió huesos para chupar tuétano e inventó el Big Mac, porque es la misma especie, tiene algo así como una alimentación, no quiero decir natural, pero quiero decir bien adaptada, ¿no? ¿Cómo pensás la alimentación en relación a las preadaptaciones y adaptaciones que tiene nuestro cuerpo? Bueno, acá aplica el mismo concepto que con el movimiento. Los humanos somos flexibles. No existe ninguna dieta que los humanos debamos seguir. En este presente donde hay muchísima desinformación y muchas propuestas sobre dietas distintas para alcanzar diferentes parámetros óptimos de salud, yo creo que todas se equivocan, porque todas están dejando pasar lo obvio, que es que los humanos podemos comer de todo. Comemos de todo y a lo largo del mundo cada una de las culturas tiene su propio tipo de comida, su propio tipo de alimentación y las comidas tradicionales, en líneas generales, generan buena salud. El problema es cómo la comida se vio interrumpida por una avalancha de productos industrializados que han concentrado nutrientes y otras sustancias en cantidades que nos hacen mal y que tienen la capacidad para hackear nuestro centro de recompensa y querer comer cada vez más de eso. Estamos hablando de los alimentos ultraprocesados. Todo lo que venga en paquetito, que tenga nombres que no podemos identificar con comida que relacionemos, bebidas azucaradas, cualquier producto rico en azúcar, con harinas refinadas, ricos en sal, en grasas saturadas, en grasas trans. Todas cosas que nos encantan porque evolutivamente han sido muy escasos y son nutrientes que en líneas generales, como el azúcar, la grasa y la sal, son importantes para nuestro cuerpo en cantidades
moderadas. No estoy abogando porque la gente salga a comer grasa, azúcar y sal, sino que en contextos naturales son productos que prácticamente no existen. Lo más dulce que puedes encontrar en la naturaleza es la miel. Y es difícil de encontrar. Y además es difícil de cosechar. Imagínate buscar un panal de miel sin la ayuda de nadie, cosecharla sin que te piquen las abejas y te dé una reacción alérgica, y además poder disfrutar una cantidad suficiente como para engordar. Es imposible. Claro, es una golosina. Es como que paradójicamente las señales más fuertes de búsqueda de nuestro cuerpo son las que resultan ser modernamente peores adaptaciones. La misma búsqueda del dulce, la misma búsqueda de la sal, la misma búsqueda de la grasa que hace 100.000 años era un premio escaso. El problema es que ahora el premio no es más escaso. Exactamente. Y que no hay que hacer trabajo para conseguirlo. Está disponible en todos lados y se ha armado una maquinaria enorme, gigante y muy bien diseñada y pensada para que las personas tengan un fácil acceso a esos alimentos o a esos comestibles, me gusta llamarlos más. Claro, me gusta que te rehusás a llamarlos alimentos o comida. Son comestibles, sí. Son comestibles porque están hechos adentro de una fábrica y producen daño. Los metaanálisis y revisiones sistemáticas muestran que a medida que aumenta la caloría ingerida con alimentos ultraprocesados, aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. Te puedes morir tanto de un infarto como de una ACV, como de diabetes tipo 2, como de una enfermedad autoinmune, como de cáncer. Producen todo tipo de enfermedades crónicas estos alimentos. Entonces, estos comestibles. Entonces me rehúso a decirle alimentos y ponerlo al mismo nivel que una fruta, un huevo o un pedazo de salmón. La otra pregunta o el otro vector de alimentación que me parece extremadamente interesante porque también tiene que ver con esa adaptación de centenas de miles de millones de años y que es un mito medio actual o por lo menos una discusión medio actual, tiene que ver con cómo funcionan nuestros cuerpos en contexto de ayuno. Como esta idea de que no estamos permanentemente digiriendo algo que fuimos a buscar a la heladera, sino que tenemos, como nuestros antepasados, largos espacios entre comidas. La pregunta es que, lo que siento es que el mito es tan grande que ya no tengo claro si eso tiene sentido médico o es una gran historia que me están contando una y otra vez. Y me parece el momento de saldarlo. Ezequiel, lo del ayuno, ¿es falopa? ¿Tiene un contexto evolutivo? ¿Es relevante? ¿Cómo lo pensás vos como médico? Todo eso. Nunca te respondía nada el chabón. Para mí es todo eso. Primero que se lo ha puesto en un gran pedestal y se han armado muchísimos protocolos del ayuno y se habla de una cosa del ayuno, otra cosa. Es realmente un poco cansador, pero lo cierto es que el ayuno no es una moda. Por más que hoy esté de moda, el ayuno no es una moda. Es algo que, en primer lugar, está codificado en todas las religiones. Todas las religiones practican ayuno de una u otra manera. No sé, Moisés ayunó supuestamente 40 días. En el Islam también las personas ayunan. No recuerdo exactamente qué fecha, pero ayunan también como un mes. ¿No es en el Ramadán? En el Ramadán, ayunan durante un mes. En las prácticas budistas e hindúes también se ayuna. Es decir, está también codificado en prácticas religiosas por algún motivo. En el caso de las religiones, por alcanzar un estado alterado de conciencia que les permite tomar contacto con entidades, pero también por un proceso de sanación. La gente se desintoxica, se purifica, se siente más liviana o cualquier otro tipo de beneficio que quiera buscar. Pero si nos vamos más atrás, el ayuno ha formado parte de toda la historia de todos los animales y me atrevo a decir de todos los seres vivos de la Tierra, porque tiene que ver con ciclos de la naturaleza. Nosotros tenemos un ciclo un ciclo circadiano, que está determinado por la presencia y la ausencia de la luz del sol, y eso es algo a lo que estamos expuestos todos los seres vivos de la Tierra. Hay dos estados del día. Está la oscuridad o está la luz. Y durante la oscuridad, los humanos tendemos a dormir y estar en reposo, y todo nuestro organismo se sincroniza para estar en esa actividad. Y durante el día estamos más activos y estamos buscando comida,
intentando establecer relaciones sociales, relaciones de poder, procreando, escapando de predadores, haciendo todas las otras actividades que no implican descansar, reposar y dormir. Entonces, para los que estamos adaptados y toda nuestra fisiología está adaptada, es a comer durante el día, mientras estén las horas del sol. Y después de noche, no. Si entendemos que hay muchas horas, hay entre 8 y 16 horas, o incluso más, dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres, de oscuridad, entonces tiene sentido que ayunemos durante todo ese periodo de tiempo. Y así ha sido toda la historia de la humanidad. Entonces, aplicarlo hoy implica adherirnos a ese protocolo evolutivo, natural, histórico, de regímenes, no solamente de comida, sino de alineación con los ritmos naturales de la biología, que es de noche se descansa y de día se come. Ya hablamos de movimiento, ya hablamos de alimentación. Quiero entrar en sueño, que me vuelve loco. Me pregunto cuál es tu respuesta más actual para la muy vieja pregunta de ¿por qué dormimos? ¿Por qué duerme nuestra especie? ¿Para qué? Vos dijiste, bueno, de noche descansamos. ¿Y para qué? No se sabe por qué dormimos. Hay muchas respuestas, pero la mayoría son todas inciertas y ninguna es acabada. No hay ninguna teoría final absoluta de por qué dormimos, porque en el sueño se cumplen muchísimas funciones. Y eso para mí es lo más maravilloso. Durante el sueño, en primer lugar, se restaura nuestro cuerpo. Entramos a boxes y se aplica el service, nos cambian la llanta, nos ponen nafta, nos cambian la pintura, se resetea todo el cuerpo. En segundo lugar, se consolida la memoria y se reprocesan las emociones. Y todo eso es muy importante en términos humanos. Uno de los motivos que se sospecha de que el sueño contribuya a hacernos humanos es justamente la regulación emocional que se produce durante el sueño REM. Los humanos y muchos otros animales tenemos un sueño predominantemente nocturno. En los humanos, aparentemente en estado natural, es un sueño tipo bifásico, donde dormimos de noche la mayor parte y después hay una pequeña siesta a la mitad del día. Es algo que se ve en todas las tribus cazadores-recolectoras. Pero de noche es cuando ocurre la mayor parte del sueño. Y ahí el sueño se divide en dos grandes partes, en un sueño no REM y en el sueño REM. Al mismo tiempo, el sueño no REM tiene 3 etapas, 1, 2 y 3, dependiendo de la profundidad. Bueno, durante el sueño no REM ocurren todos los procesos de restauración del cuerpo. Ahí el corazón disminuye sus latidos, disminuye la frecuencia respiratoria, baja el tono muscular, o sea, se reduce todo el estado de alerta del cuerpo. El metabolismo cambia, se hace distinto, bajan los niveles de glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina, se secreta la hormona de crecimiento, que es la que dispara todos los procesos de restauración celular. Y ahí te prepara para la parte más divertida, podríamos decir, de la noche, que son los sueños vívidos. Durante el sueño no REM también se consolida la memoria, pero es durante el sueño REM donde ocurre la gran simulación, ¿no? Todos los días ocurren cosas, pasan cosas en nuestras vidas, que en un momento de la noche tenemos que purgarlas, y nuestro cerebro decide durante el sueño qué es lo que queda y qué es lo que se va. Y para determinar qué es lo que se queda, tenemos que hacer una simulación y compararlo con toda nuestra base de datos previa de nuestra vida, nuestra experiencia emocional, nuestra relevancia emocional de eso que sucedió. Entonces realizamos una simulación, que es lo que llamamos sueño, durante varios momentos de la noche, porque durante la noche atravesamos ciclos de aproximadamente unos 90 minutos que se repiten. Atravesamos por el sueño no REM, 1, 2, 3, sueño REM. 1, 2, 3, sueño REM. Y así se repite unas 5 o 6 veces toda la noche. Y es justamente lo que se cree, respondiendo a tu pregunta, que durante el sueño REM, como se produce esta simulación con un gran componente emocional, que al mismo tiempo reduce
la actividad de la amígdala, que es una zona del cerebro que se encarga de procesar, de disparar el miedo, que es lo que nos permite a los humanos regularnos emocionalmente. Los humanos somos bichos sociales, estamos inmersos en una sociedad llena de desconocidos y así todo no nos estamos cagando a trompadas con cualquier persona, porque tenemos una gran capacidad para regular nuestras emociones, para contener nuestros impulsos. Y eso es algo que no vemos que suceda en otros animales, incluso en nuestros parientes más cercanos como los chimpancés o los gorilas o los bonobos. Y es que compartir en sociedad con un número cada vez mayor de individuos requería justamente de regulación emocional. Y eso es algo que otorga el sueño REM. Qué locura. No pensé que ibas a ir a regulación emocional. Me hiciste pensar que la otra cosa que aprendí es que el humano tiene mucha violencia premeditada y poca violencia reactiva. Somos uno de los bichos con menos violencia reactiva y más violencia premeditada. No vamos a responder una agresión directamente, vamos a planificar y hacer algo horrible. Y eso me impresionó de ver la diferencia entre cómo se comportan nuestra especie y nuestros primos más cercanos. Los chimpancés tienen una violencia completamente reactiva y súper poco premeditada, y me pregunto hasta dónde calza esa gestión emocional, de qué manera también es parte de nuestra identidad, esa capacidad de gestionar inteligentemente las emociones, y más siendo un grupo gigante social como somos. Pero no me quiero quedar en la conciencia, en las emociones. Hace poquito miraba una entrevista de Matt Fraser, quien no lo conozca, multicampeón mundial de CrossFit, tipo súper atleta de alto rendimiento, y decía en una entrevista que la práctica que a él le había hecho más diferencia en su rendimiento era el sueño. Decía, literalmente dice, si el sueño fuese una sustancia, estaría prohibida. Me quiero ir de la regulación emocional y te pregunto, ¿por qué un atleta de altísimo rendimiento piensa y planifica el sueño con tanta dedicación? Totalmente. Personalmente considero que no hay dieta, ejercicio, suplemento que supere a una buena noche de sueño reparador, y esto se ve en todos los atletas, no solamente en este muchacho, sino que todos los atletas de alto rendimiento duermen mucho. Duermen de como mínimo 8 horas. No pueden dormir menos de 8 horas porque si no su rendimiento cae a pique. Y algunos duermen hasta 12 horas, como LeBron James, que es muy conocido por haberse perdido una Navidad por quedarse dormido. Y esto es así porque si lo pensás de esta forma, tiene mucha lógica. Vos durante el día te despertás y tu cuerpo te despertás con un impulso de cortisol, que es la hormona que llamamos del estrés, pero también es la hormona de la vigilia. Es la que pone en marcha todos los mecanismos del cuerpo para funcionar despiertos. Estar despiertos implica muchas cosas. Implica aumentar tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, el tono de tus músculos. Implica que tu hígado libere glucosa para que el cuerpo tenga glucosa, especialmente el cerebro. Implica comer, buscar comida. Y, por supuesto, en el caso de los deportistas, entrenar, hacer actividad física, que es una actividad altamente desgastante, muy estresante, en la que se liberan muchísimos componentes oxidativos e inflamatorios. Y todo eso implica desgaste de la máquina. Y la única forma que tiene nuestro cuerpo para reparar el desgaste de la máquina es durmiendo, especialmente durante el sueño profundo. Hemos perdido tanto el contacto con lo que es dormir de forma natural, es decir, dormir por fuera de lo que es la urbe, con todos sus estímulos, el entretenimiento, las luces, los ruidos, celulares, pantalla, que tenemos que planificarlo para poder dormir bien. Hoy en día, como tenemos la maravillosa presencia de las luces, cuando nos vamos a dormir, ¿qué hacemos? Apagamos la luz. Y pensamos que dormir es simplemente eso también, es tocar un interruptor y que nuestro cerebro entre en modo sueño, cuando en realidad se trata de un proceso biológico y como tal es progresivo. Cuando comes, empezás a salivar, a secretar jugo gástrico, masticás la comida, pasa por tu esófago, entra a tu estómago, se digieren algunas cosas, después pasa a tu intestino, se digieren otras, pasa a otra parte del intestino, se absorben. Todo eso es comer. Es un proceso biológico progresivo que tiene muchas etapas. Lo mismo sucede con el sueño.
No podemos pretender apretar un interruptor y que simplemente el sueño suceda. Y acá me voy a poner un poco hortiva con la luz, a pesar de que la ame, pero si nos ponemos a pensar, la electricidad tiene menos de 150 años. Antes de la electricidad, la única luz que había después del atardecer era la luz de vela o sí, la luz del fuego, cualquiera sea, una fogata, una hoguera o simplemente una vela. Son luces muy tenues, del espectro de color amarillo o rojo, bastante parecido a lo que es la luz de un atardecer, con muy, muy, muy baja intensidad, que eso es lo más importante. Sin embargo, con la electricidad pudimos desarrollar muchos dispositivos que nos permiten quedarnos despiertos hasta tarde, porque justamente interrumpimos la oscuridad con la presencia de una luz. ¿Y por qué nos podemos quedar hasta tarde? Porque la luz inhibe la secreción de melatonina en nuestro cerebro. Y es justamente la acumulación progresiva de melatonina en nuestro cerebro la que nos hace irnos a dormir. Porque es la melatonina, secretada por la glándula pineal en el interior de nuestro cerebro, la que produce inhibiciones en las áreas del cerebro que te hacen estar despierto. Entonces, si no hay melatonina, el cerebro interpreta que todavía es de día. ¿Y cómo no hay melatonina? Con luz. Entonces, claro, el ultraprocesado es mi teléfono. Exactamente. Y la luz blanca. Porque hasta hace unos 20 años las luces que teníamos eran focos incandescentes, que eran de un tono más amarillento. Y hace unos 15 años, 20 años, aparecieron las luces LED, que bueno, son maravillosas porque consumen muy poca energía, pero son blancas y emiten una luz de una tonalidad más parecida al azul, que es justamente ese espectro de onda el que genera la mayor inhibición y supresión de melatonina. Solamente 30 minutos de exposición a luz blanca es capaz de inhibir o suprimir el 80% de melatonina que vos tenés. Entonces son las 9 de la noche, tuviste oscuras desde el atardecer. Prendés la luz durante 30 minutos y tu melatonina cae a un 20% de su nivel inicial. Y vos te vas a dormir a las 11 y como tus niveles de melatonina no van a ser tan altos como podrían haber sido, tu sueño va a ser menos profundo. Si es menos profundo, es menos reparador. Entonces, los atletas de élite hoy tienen que planificar su sueño y decir, ok, yo a partir de las 8 de la noche voy a poner luces rojas, voy a alejarme de las pantallas, voy a evitar completamente los estímulos lumínicos de color blanco y de esa manera me aseguro una acumulación progresiva de melatonina que me va a facilitar un sueño reparador, sí, como Haaland, profundo y al día siguiente poder rendir nuevamente. Claro, como Haaland que usa lentes de color amarillos todo el día. El delantero bueno, eso está mal. Estrella usa lentes de color porque dice que lo ayuda a regular esas señales. Bueno, eso está mal. Vos decís que los tiene que usar de noche nada más. Claro, de noche. De día está bien que estés expuesto a la luz. Bueno, quiero ir acá, que es que vos estás pasando de la forma de entender a la forma de practicar y quiero ir directamente a cómo vos usás esta perspectiva, ¿no? Quiero salir de la medicina evolutiva como forma de entender y entrar en tu práctica, que es de medicina del estilo de vida. Y lo primero que quiero hacer es como definirlo, porque no es un paradigma, una aproximación médica que sea solapada con nuestra forma actual de ver la práctica biomédica. Y primero quiero caracterizarlo. Quiero que vos nos cuentes qué es ser un médico del estilo de vida. Bueno, ser un médico del estilo de vida implica entender que si bien la farmacología es maravillosa y ha traído enormes beneficios, se convirtió en el árbol que tapa el bosque y que los mayores beneficios a la salud en torno a la prevención, la reversión de enfermedades y vivir una vida con alta calidad hasta muchos años no depende de fármacos, sino que depende de conductas. Depende de cosas que hacemos todos los días, comportamientos. Y estos comportamientos son dormir lo mejor que se pueda, movernos lo más que podamos, siempre y cuando no lleguemos a niveles estresantes, o sea que disfrutemos también del confort de estar quietos, que comamos de forma saludable, evitemos lo máximo posible sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco, que son las más prevalentes, pero también hay otras. Pasar
tiempo al aire libre, compartir con nuestros seres queridos y aprender a gestionar el estrés. Esas son las conductas que encabezan la bandera de la medicina y el estilo de vida. Y para mí, como médico de estilo de vida, implica que yo, más que médico, soy como un coach. Soy un entrenador que te tengo que vender conductas para que vos las incorpores a tu vida y tomes contacto con los beneficios que generan. Pues también quiero aprovechar eso, que es que vos practicás esto, vos has visto decenas y decenas de personas, todas distintas, responder a estos estímulos. Me pregunto como qué ves en el consultorio vos como practicante cuando alguien adopta estas conductas, ¿qué les cambia a sus vidas? Primero lo que le cambia son las sensaciones del cuerpo. Creo que algo maravilloso de la medicina de estilo de vida es que pone a las personas en contacto con su cuerpo. Y estamos en un momento, siempre hablando de personas urbanas, ¿sí? Estamos en un momento en donde tanto estímulo externo, especialmente a través de las pantallas, nos hace ser personas muy mentales, estar pensando constantemente. Y eso implica que en vez de prestarle atención a las sensaciones de nuestro cuerpo, le estemos prestando atención a nuestros pensamientos, a qué es lo que está pasando en nuestra mente. Y cuando no estamos ahí, estamos afuera en las pantallas. Y es justamente esa pérdida de conexión progresiva con las sensaciones corporales, que tiene un nombre esto, es un sentido, se llama interocepción, hace que perdamos contacto con nuestras necesidades biológicas. Y al fin y al cabo somos animales, somos bichos con sustratos biológicos que tienen necesidades, y esas necesidades son dormir, comer, movernos, vincularnos, porque somos mamíferos, y aprender a gestionar el estrés en este ambiente altamente estresante, y pasar tiempo al aire libre, que es nuestro contexto natural, exponernos a la luz del sol. Entonces, cuando las personas comienzan a aplicar algunas de estas conductas, lo primero que sucede es ganar conciencia corporal. Es, mirá, ahora me doy cuenta que esta comida me hacía mal. Mirá, ahora me siento liviano, estoy comiendo mejor. Me dejó doler la espalda haciendo ejercicio. Me siento más descansado y con más energía ahora que estoy durmiendo bien. Y yo creo que eso es una de las grandes revelaciones que puede tener una persona en un contexto terapéutico, que es hacer conciencia de su cuerpo, que al fin y al cabo es lo único que tiene. La otra cosa que hablábamos preparándonos para este episodio es que un reclamo usual que se hace a la práctica médica es que está diseñada para varones, que no admite que la mitad de nuestra especie tiene ciclos hormonales que son completamente distintos. Me pregunto si la medicina del estilo de vida incorpora eso, si incorpora esa diferencia, en pensar específicamente en los ciclos hormonales femeninos para la prescripción y para ese ejercicio, ¿no? Si sos un coach distinto para mujeres. Es una gran pregunta, la verdad que no lo sé, porque la medicina de estilo de vida no hace prescripciones homogéneas y generales, sino que más bien individualizadas. Y cada persona tiene una vida con un mundo particular, entonces uno tiene que adaptarse también al tipo de prescripción. Por supuesto que en caso de una persona con un organismo, una fisiología femenina, tiene sus particularidades, pero tanto mujeres como varones necesitan dormir de noche, necesitan alimentarse de forma saludable, necesitan moverse, en algunos casos suplementarse, como en el caso, por ejemplo, de personas que siguen dietas especiales, vincularse con sus seres queridos, exponerse a la luz del sol durante el día, etc., ¿no? Entonces, la adaptación específica para las mujeres puede venir en casos muy particulares, por ejemplo, una persona que venga con un síndrome ovario poliquístico, pero resulta que las manifestaciones femeninas de la salud, como por ejemplo este caso particular, como un síndrome ovario poliquístico, se deben a alteraciones en su estilo de vida. Es decir, nosotros tenemos ritmos biológicos, como dije hace un rato, y que esos ritmos biológicos se ven alterados por el estilo de vida moderno. Alimentación inadecuada, rica en ultraprocesados, alcohol, tabaco, deprivación del sueño, sedentarismo,
altos niveles de estrés. Todo eso produce una disrupción biológica que termina manifestándose en alteraciones bioquímicas que podemos ver en un análisis de laboratorio y finalmente en enfermedades, que pueden ser distintas dependiendo de la persona, dependiendo de su fisiología. A algunas personas les pega más por una enfermedad de tipo metabólica como una diabetes, a otras personas les pega más como una enfermedad cardiovascular tipo un infarto o una ACV, a otras con una psicopatología, a otras en su aparato reproductor. El síndrome ovario poliquístico es una enfermedad más metabólica, más sistémica, que no tiene que ver solamente con el ovario, que tiene muchos quistes, sino también con un conjunto de desórdenes hormonales generales que en definitiva está causado por una cronodisrupción, por una disrupción biológica de cómo esa persona vive. Entonces, la magia de la medicina estilo de vida es en acompañar a esa persona a que se alinee a los ritmos biológicos naturales para que su cuerpo haga lo que sabe hacer, que es repararse. Los médicos no reparamos, simplemente ayudamos a que la naturaleza haga su trabajo. Es como si vos te cortaras el brazo y que, bueno, sabemos que tu brazo tiene la capacidad de sanar, tu piel puede cicatrizar sin la intervención de nadie. No hace falta que yo vaya y te desinfecte o te agregue polvo cicatrizante para que cicatrice. Tu piel sabe cómo cicatrizar. Pero si tu herida tiene un poco de arena, entonces le va a costar más cicatrizar porque va a haber suciedad. Entonces lo que hace la medicina estilo de vida es eliminar la suciedad que hay para que simplemente tu piel haga lo que sabe hacer, que es repararse. ¿Cuándo sucede eso? Cuando comemos de forma saludable, cuando descansamos bien de noche, cuando nos movemos, cuando gestionamos nuestro estrés, nos exponemos a la luz del sol, al aire libre. Me pasa que lo que planteas es tan superador que la pregunta que tengo es si está agarrando o no, ¿no? Como si vos ves en la comunidad médica que esto está ganando terreno, ¿no? ¿Hay cada vez más o hay la misma cantidad de médicos del estilo de vida? ¿Hay una cátedra de estilo de vida en la facultad? ¿Lo puedo buscar en la cartilla? Un día voy a poder buscar en la cartilla. Y si no, como ¿por dónde empiezo? ¿A quién llamo? Si yo te conozco a vos. La gente que escucha tal vez no tenga un médico o médica del estilo de vida cerca. Es una disciplina muy reciente. Tiene 15 o 20 años, pero estas prácticas se realizan hace muchos años. Están escritas en muchos textos. De hecho, Hipócrates, que es el padre de la medicina occidental, hacía medicina estilo de vida. A su manera, con las herramientas de esa época, pero él hacía. Y yo creo que la medicina estilo de vida tiene que calar en todas las currículas académicas de todas las universidades del mundo. Acá en Argentina todavía no ha llegado. Solamente hay una universidad privada que tiene una materia que es medicina estilo de vida. Y acá en Argentina están dando diplomaturas, como mucho. Pero no es una especialidad médica reconocida todavía. Se está formando, existe la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, que es una entidad académica espectacular, con mucha oferta de formación, y ahí hay toda una lista de profesionales que la ejercen, no solamente profesionales de la medicina, sino también de la nutrición, de la psicología, de la kinesiología, que tienen esta mirada más integral sobre el cuerpo humano, que a mí me da mucha esperanza, porque es un cambio real de paradigma. Quiero que seamos generosos y que le ahorremos la primera consulta a quien nos está escuchando. ¿Por qué? Porque vuelvo a esto de vos atendés ya hace mucho decenas y decenas de pacientes, y me pregunto, o te pregunto, si ya encontraste prácticas de alimentación, sueño, movimiento, vínculo con nosotros, experiencia con la naturaleza, que sean básicas, ¿no? Estas que son fuertes y al medio, cosas que funcionan siempre y te atienden problemas frecuentes, ¿no? Como, ¿cómo pensás los básicos del estilo de vida? Alguien que te dice, ok, me convenciste, quiero dormir mejor, comer mejor, moverme mejor, ¿qué hago? Bueno, estas son las máximas de la medicina de estilo de vida. Acá es donde alguien anota. Bueno, la primera que podría decir, que es la más importante y ya parecería obvio, que es dormir todo lo que puedas durante la noche. Todo lo que puedas. No vas a dormir infinitamente. Cuando dejes de tener sueño, simplemente te vas a despertar. Pero permitite dormir todo lo que puedas. Por supuesto que si tenés un horario matutino y tenés que ir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela o hacer otras cosas, tenés que pensar a la noche como un periodo de 7 a 9 horas en las cuales vos podés dedicarle a dormir.
Entonces, si vos te tenés que despertar a las 7 de la mañana, simplemente restale 8, 9 horas hacia atrás e intentá acostarte a dormir esa hora. Y una vez que elijas ese horario, intentá apegarte a él la mayor parte de tu vida. Porque es justamente la regularidad del sueño, o sea, qué tan regulares somos con nuestro horario del sueño, lo que determina los mejores niveles de salud y no tanto la cantidad de horas que dormimos. Porque justamente somos bichos de hábitos y nuestros relojes biológicos son muy puntuales, entonces unos pequeños desfasajes a la hora de dormir puede implicar consecuencias en la restauración. Entonces, dormí todo lo que puedas, elegí un horario, ¿sí? Por supuesto que habrá buenos motivos en algún momento del año para desvelarse, para demorar el sueño, y eso está muy bien, pero que no sean las pantallas el motivo por el cual te estás desvelando. Entonces, 2 horas antes de irte a dormir, cortá con el teléfono, cortá con la pantalla, ponete a leer un libro, escucha un podcast, medita, jugá las cartas, escribí, pasea al perro, hacé lo que quieras, pero no estés con las pantallas 2 horas antes de irte a dormir. De esa manera vas a poder tener una buena noche de descanso porque reducimos la actividad de alerta del cerebro y facilitamos que se acumule la melatonina dentro del cerebro. La segunda es armemos un movimiento nacional para que vuelvan las matinés porque un gran motivo de desfase de sueño es salir de fiesta. A mucha gente joven le gusta salir de fiesta de noche y esto puede ser 2 o 3 veces por semana. Y cuando vos te acostás 2 o 3 veces por semana, más tarde de lo que te solés acostar normalmente, se produce una irregularidad de tu sueño, pero sobre todo un jet lag de tu sueño. Esto tiene gravísimas consecuencias. Esto es muy estresante para el cuerpo. Sabemos de personas que son trabajadoras con ciclos alternados, ¿no? Personas que trabajan una parte de la semana de día, una parte de la semana de la tarde, otra parte de noche, que son los que tienen los peores indicadores de salud. El jet lag de sueño es considerado por la OMS como un factor de riesgo para la salud. Incluso está considerado como una acción, una actividad cancerígena, porque aumenta los niveles, aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, haremos un movimiento nacional para las matinés para que la gente tenga la opción de salir de fiesta, divertirse, encontrarse con los suyos, bailar, pero más temprano. La tercera es comer plantas. No me importa qué otra cosa comas. Yo sé que los ultraprocesados son ricos, así que ya me escuchaste decir que son un veneno y que estaría bueno que lo comas lo menos posible. Mientras menos los comas, mejor. Pero sea lo que comas en tu dieta, si querés comer carne, si querés comer huevos, si te gusta la pizza, si te caben las facturas y el helado, todo eso perfecto, pero que haya plantas en tu vida. Métele frutas, métele verduras, mientras más colores, mejor, pero si te da un poco de fiaca estar eligiendo colores distintos, no importa, pero que haya. Si querés comer solamente mandarinas en invierno, hacelo, pero que haya plantas en tu vida. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas. Intentá que estos alimentos estén todos los días en tu dieta. En mayor o menor medida, anda explorándolos, a ver cuáles te gustan, googleá cuáles son cada uno, buscar recetas, comelos en la forma que quieras, pero que estén en tu día a día. La cuarta es que te muevas. Ya dijimos que no hay ningún problema con sentarse, podemos permanecer muchas horas sentadas y está todo bien. El problema es que permanecemos inmóviles de forma interrumpida en una sola posición durante muchas horas. Entonces, tenemos que agregarle movimiento a nuestra vida. ¿Qué movimientos? Podés pensar en términos semanales algo que te haga transpirar, una actividad que implique mover cosas pesadas, algo que te haga jadear. Bueno, capaz que están pensando en sexo, ¿no? Transpirar, a mover algo pesado que te haga jadear. También es válido. Pero si no podés hacer algún tipo de actividad física como esta, por ejemplo, ir a jugar a la pelota, ir a jugar al básquet, o ir al gimnasio, salir a correr, incluso bailar adentro de tu casa. No hace falta que te metas adentro de un gimnasio específico y pagues una cuota para moverte. Podés hacer ejercicio adentro de tu casa, podés salir a correr con el perro. Pero en caso de que no puedas, pensá en hacer movimiento más liviano.
hay personas que no les gusta el ejercicio o no pueden, pero así todos les podemos prescribir formas de moverse. Hace cosas en tu casa, puedes hacer jardinería, barré más seguido, acomoda los sillones más seguido, lava los platos, salí a hacer las compras a una verdulería que esté un poco más lejos de tu casa. En vez de llevar carrito, lleva bolsas y entonces trasladas cosas pesadas de la verdulería a tu casa. Pero ponele más movimiento y más diversidad. La quinta es que disfrutes de los placeres de la modernidad, pero que no se te escape la tortuga, ¿no? La modernidad nos ha dado cosas maravillosas, que disfrutamos un montón, que son extremadamente placenteras, pero sabemos que también nos hacen mal. Entonces, nos permitamos disfrutar de un helado, de una birra, de un vaso de gaseosa, una pizza, si así lo queremos, de trasnochar de vez en cuando, porque hay una fiesta, de permanecer sentados viendo la tele, pero no perdamos de vista que esa no tiene que ser la norma. Disfrútalo, pero sabiendo que es una fantasía, que es algo que no te va a hacer bien si lo sostenes durante mucho tiempo. La sexta es que te brindes momentos de calma. En el medio del frenesí del día, nuestros cuerpos están en alerta, y cuando esa alerta se acumula de forma progresiva, genera altos niveles de inflamación y graves consecuencias, tanto para el cuerpo como la mente, que, dicho sea de paso, son lo mismo. Entonces, ofrecete de 1 a 2 minutos, 3 veces al día. Quizás apenas te levantás, en vez que lo primero que hagas sea mirar el celular, puedes mirar por la ventana y exponerte un rato a la luz del sol. O cuando vas al baño, en vez de tener el celular en la mano, simplemente percibí qué es lo que está pasando en tu cuerpo en ese momento. O cuando te laves las manos, presta la atención a cuando te estás lavando las manos. O simplemente detenete un rato cuando estás por tomar un trago de agua. Pero que sean momentos de calma, 1 a 2 minutos, 3 veces al día. La séptima es que salgas a la naturaleza, que pases tiempo al aire libre de todo lo que puedas, ya sea en contextos naturales, si tenés la suerte y podés ir, playa, montaña, un pastizal, el campo, el río, lo que sea. Pero si estás adentro de la ciudad y no podés salir, regálate unos minutos a la semana de un parque, de poder apreciar el cielo, de poder apreciar un árbol, de poder escuchar un pájaro, de poder apoyar las patas en el piso y conectarte un rato con la naturaleza. La séptima es juntarte seguido con la gente que amás, a comer, a divertirte, a pasear por el parque o simplemente pasar un rato. Juntarnos con la gente que queremos es una de las medicinas más importantes que tenemos. Y 8, en relación al anterior, es que les brindes toda tu atención. Cuando estés con ellos, no estés haciendo otra cosa más que con esas personas. Y expresales todo lo que significan para vos. Expresales cuánto los amás en forma de palabras o en forma de un regalo, pero ya el hecho de que le estés prestando toda su atención en ese momento es expresarles ese amor. Y bueno, estas fueron las máximas de medicina y estilo de vida de Ezequiel Arrieta. Y esto es todo muy barato y todo lleva no más esfuerzo que la decisión de hacerlo. Exactamente. Es muy fácil y difícil a la vez, ¿no? Es que es dificilísimo, porque es como solo tenés que hacer exactamente lo que tenés que hacer y es esto, y ahora lo tenés que hacer. Total. Pero bueno, y podemos decir como la décima máxima, es que no te apresures. Todos estos cambios, todas estas conductas, son conductas que idealmente, y sería maravilloso que sea así, las tengas por el resto de tu vida. Entonces no hay apuro. Tenés toda la vida por delante para aplicarlas poco a poco, pero anda pasito a pasito, de forma segura y con paciencia y con mucho amor, porque tenés que entender que no es solamente una cuestión de voluntad, de que vos puedas o no hacerlo, es que hay un contexto alrededor tuyo que no te permite implementar estas prácticas de forma sencilla. Todo a tu alrededor te está haciendo que te desveles de noche, que duermas poco, que comas mal, que vivamos aislados de nuestros seres queridos, que no estemos en contacto con la naturaleza y que además no nos ejercitemos.
Entonces, no es solamente una cuestión de voluntad, tenemos que aprender a diseñar nuestras vidas para que todas estas conductas ocurran. Y eso, por supuesto, no es fácil y no ocurre de un día para el otro. Tenemos que ir con paciencia. No, y quiero ir ahí porque creo que hay algo interesante en la relación en todas estas cosas. Yo me acuerdo en algún momento una entrenadora me dijo, yo le preguntaba como qué tengo que hacer para mejorar, y me decían, nada de lo que pase acá adentro te va a llevar a la mejora. Lo que tenés que hacer para mejorar tiene que ver ahora con lo que comes y con cómo dormís. Entrenar más no te va a hacer mejor. Y me parece que es muy notoria la interacción entre estas cosas, ¿no? Vos decías esto de moverte, dormir mejor, comer mejor, tener contacto con la naturaleza. Se va generando como un ciclo de retroalimentación súper fuerte. Porque pasa eso, ¿no? Comes mejor, te moves mejor, dormís mejor. Me pregunto en tu experiencia por dónde suele ser mejor entrar a estos ciclos de buenas costumbres, ¿no? Como me pregunto por dónde fallamos más usualmente y es más fácil entrar en buen camino. Pero también me pregunto por dónde es más fácil salir, como de qué cuidarnos más. ¿Cómo entro a un ciclo de buenas costumbres y buen estilo de vida? Y de qué me cuido porque los pacientes patinan fácil ahí, en tu experiencia. Me causa gracia tu pregunta porque cuando charlo con un paciente y noto como una culpa en la cara cuando me cuentan lo que pasó el fin de semana. No, con la comida bien, pero bueno, el sábado me comí una pizza y me clavó un helado. Y yo como diciendo, qué bueno, pero ¿comiste tus semillas y las legumbres ayer? Sí, fantástico, esto es lo que quería. Y bueno, creo que todo lo que tiene que ver con lo social es donde deslizamos más. Es decir, trasnocho o me pierdo de horas de sueño porque estoy haciendo cosas con amigos y gente querida. Como mal porque me junto con gente querida. No me muevo porque pasé toda la tarde jugando a la Play con gente querida. Y es el contexto social generalmente lo que nos pone en las trampas y justamente uno de los lugares más difíciles. Porque como somos bichos sociales y nos importa tanto lo que piensan de nosotros, la gente que queremos, entonces solemos ser arrastrados por los comportamientos de grupo. Y es ahí donde hay que tener paciencia, donde uno puede aprender a seguir teniendo las conductas que quiere tener en su vida para ser más saludable al mismo tiempo que comparte contextos con otras personas que quizás no están haciendo lo mismo, pero donde empieza a haber trade-off. Si yo digo, bueno, me quiero acostar a las 11 de la noche, pero bueno, esta noche es la fiesta, bueno, voy a las 9 con mi tupper de comida, y no tomo alcohol y me acuesto y me voy de la fiesta a las 10:30 para poder estar durmiendo a las 11. Ahí va a haber un trade-off gigante porque no solamente vas a tener las miradas juzgadoras de las personas a tu alrededor que se van a burlar porque no estás tomando alcohol, que quién sos ahora, que estás haciendo la dieta, que te conocemos y sos un fisura bárbaro y que encima, mirá, tenés un plato con verdura, ¿qué es esto? Y encima te vas a dormir temprano. No, traición al grupo. Entonces yo creo que hay que prestar atención a los contextos sociales y cómo se manejan esos contextos sociales para aumentar la tasa de éxito de la persona o que la persona también se permita sin culpa y con disfrute atravesar esos momentos sociales y después retornar otra vez al plan original. Pero para mí el mejor lugar para comenzar es definitivamente el sueño. Parte de esta visión integral y compleja sobre el estilo de vida implica también pensar distinto la incorporación de preparados con objetivos medicinales, ¿no? Hablábamos antes venimos de toda una etapa de la medicina de usar moléculas sueltas, pero últimamente se están popularizando combinaciones complejas de sustancias que tienden a incluir extracciones vegetales y más recientemente se está usando mucho los hongos, especialmente todas las sustancias adaptógenas. Y estamos viviendo una escalada total en el uso de adaptógenos. Me gustaría saber qué son para vos, cómo los describís y para qué se usan este grupo de preparados. Bueno, los extractos de plantas y hongos, o vamos a llamarles simplemente plantas y hongos, son productos de la naturaleza que los humanos usamos hace miles, quizás millones de años. De hecho, los animales se medican, se automedican con plantas. No sé, mi gata cada tanto sale al patio y se come unos puchitos de pasto.
Y eso lo hace con un propósito. Y muchos animales hacen algo parecido. De hecho, hace poco se registró la primera vez de un orangután aplicándose un pedazo de hoja masticada en una herida que tenía en la cara. Y justamente esa planta tenía propiedades cicatrizantes. Entonces, claramente los humanos usamos plantas y hongos para curarnos desde hace miles de años. Y de hecho la farmacología moderna está inspirada en los compuestos bioactivos que hay en las plantas y en los hongos. De hecho, la penicilina, que es el primer antibiótico descubierto, viene de un hongo. Entonces, no es nada nuevo que estemos usando hongos y plantas para nuestra salud. Sí es muy interesante este concepto nuevo que estás diciendo vos, que es en lugar de aislar los compuestos, como sucede con la farmacología moderna, hayamos entendido que en ciertas ocasiones, porque no es siempre, en ciertas ocasiones, el uso de la planta o el hongo entero, con todos los compuestos bioactivos que hay adentro, tiene un efecto mayor que el de la sustancia aislada. Y esto se lo vemos en gran parte del movimiento canábico, la investigación con cannabis. Este fenómeno se llama efecto entourage o efecto séquito, y es el que dice que los beneficios de los cannabinoides aislados no superan, y de hecho son inferiores a la utilización de los cannabis de la planta entera, en donde no solamente tenemos THC y CBD, que quizás son los más conocidos, sino que tenemos además de un montón de otros fitocannabinoides que están adentro de la planta. Y cuando pensamos en esta lógica, tiene mucho sentido porque las plantas y los hongos producen un montón de compuestos bioactivos que tienen múltiples efectos en nuestro organismo, y que cuando aislamos un compuesto, estamos generando un solo efecto sobre nuestro organismo. Y ese efecto aislado puede generar un desequilibrio. En cambio, cuando se utiliza la planta o el hongo entero, se produce un efecto más armónico, podríamos decirle, en donde la actividad sobre el organismo es tanta y tan diversa que el efecto que tiene el compuesto activo principal es más regulada y no tan desequilibrante sobre el cuerpo. Y es acá donde estamos viendo los efectos beneficiosos de muchos compuestos, de muchas medicinas. En ese sentido, por ejemplo, las plantas adaptógenas y los hongos adaptógenos, que bueno, es un poco raro decirles así porque es un concepto moderno, ¿no? ¿Adaptarnos a qué? La finalidad de los adaptógenos es adaptarnos al estrés de la vida moderna. Entonces, bajo la lógica de que todo el mundo tiene estrés en esta sociedad urbana, y sabemos que el estrés produce deterioro cognitivo, y los altos niveles de cortisol produce deterioro de las sinapsis neuronales y una afección cerebral general. Utilizar un compuesto, una medicina como la melena de león, que induce la liberación de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, que promueve la neuroplasticidad y la reparación del tejido cerebral, entonces es un adaptógeno. Y nos permite adaptarnos mejor al estrés de la vida cotidiana. Dijiste melena de león, ¿cuáles son los otros adaptógenos que vos estás viendo interesantes para la práctica médica? Y la gran tríada más famosa, y que son los adaptógenos que además se consiguen más en el mercado, son la melena de león, el reishi y el cordyceps. ¿Y para qué? Y tienen aplicaciones distintas. El reishi se lo suele usar principalmente para mejorar el descanso, porque tiene como un efecto inductor del sueño y aumenta el tiempo que uno duerme y reduce el tiempo que uno demora en quedarse dormido. Pero además tiene un montón de otros efectos. Es inmunomodulador, reduce la tensión arterial, reduce la glucemia, aumenta la sensibilidad a la insulina y tiene propiedades anticancerígenas sobre algunos tipos de cánceres. La melena de león se la utiliza principalmente para combatir el estrés y mejorar la adaptación al estrés, es decir, que podamos hacer lo mismo pero con menos estrés percibido, como que me cueste menos hacer lo que venía haciendo, y eso implica al mismo tiempo que yo de noche pueda dormir mejor, que atraviese el día con más energía, con mayor concentración, pero además las fibras que tiene la melena de león son comida para la microbiota de nuestros intestinos, y cuando nuestra microbiota come las fibras de la melena de león, genera sustancias que son antiinflamatorias y ansiolíticas, y que
ayudan a recomponer el ecosistema microbiano de los intestinos. El Cordyceps se lo suele utilizar para mejorar la performance deportiva. De hecho, es muy conocido que varios atletas chinos han roto marcas utilizando solamente Cordyceps. Eso realmente es increíble, entonces se lo utiliza para tener más energía, para incrementar el desempeño también cognitivo, no solamente físico, y también algunos lo utilizan como algo así como un afrodisíaco sexual. Y después hay otras, como por ejemplo la tremela, la cola de pavo y muchos otros hongos que están dando vuelta por ahí, que son fantásticos y están geniales, pero como hay menos disponibilidad en el mercado, también se utilizan menos. Pero los principales hoy son esos tres. Tu fuerte al medio es Cordyceps, melena, reishi. Y reishi. Los vas a conseguir baratos y probablemente también de muy buena calidad. Quiero recuperar medio todo lo que hablamos hoy y empujarlo 10 años para adelante, ¿no? Que quiero que alguien que nos escucha y que no importa ni sexo, ni edad, ni estilo de vida hasta el momento, que nos imaginemos que empieza hoy una práctica del estilo de vida, ¿no? Empieza a comer mejor, a moverse, a dormir mejor, a prestarle atención y cuidado a su cabeza, a sus personas, a oler pasto seguido. Me gustaría entender qué puede esperar una persona que le pase durante el primer año, durante los primeros 5 y a los 10. ¿Qué le pasa a alguien que hoy toma una decisión de subirse a esta? Qué gran pregunta. Cuando hablamos de medicina y estilo de vida se suele hablar del futuro, ¿no? Que ciertas prácticas reducen el riesgo de mortalidad, entonces reducen el riesgo de morirte por un infarto, de diabetes, de cáncer, que aumentan la esperanza de vida, aumentan los años vividos sin discapacidad. Pero en muy pocas ocasiones se menciona lo que sucede al momento de hacer la transición, que es unas mejoras notables en los niveles de energía. Las personas, cuando comienzan a hacer esta transición, en primer lugar, se levantan más descansados, con una sensación que quizás pocos conocen, de no sentirse, ya sonó el despertador, tengo que salir a la calle. Y tener que tomarse 1, 2, 3 cafés para poder rendir durante el día y llegar a la noche, desplomarse y no dormir lo suficiente. Cuando comienza la transición, esa sensación desaparece. Simplemente ocurre un ciclo natural, espontáneo, de levantarse a la mañana e irse a dormir feliz y de noche reposar. Y eso tiene un impacto gigante sobre un montón de áreas de la vida. Sobre empezar por el ánimo. Entonces inmediatamente hay cambios en el estado de ánimo. Las personas se sienten más tranquilas, más relajadas, con mejor humor, más optimistas incluso. De hecho, las personas que... Hay unos estudios muy interesantes en donde se analizan gemelos monocigotos, en donde unos gemelos hacen todas las prácticas de estilo de vida que estuvimos hablando recién y el otro no. Y el riesgo de tener depresión de uno es hasta un 80% menos en comparación con el otro. Entonces, tiene un poder impresionante estos cambios de estilo de vida sobre el estado del ánimo. De hecho, las personas que tienen mayor problemas de salud mental son aquellas personas que tienen incorporados menos estos estilos de vida y justamente la incorporación de estos hábitos saludables los que ayudan en el proceso terapéutico de mejorar estas condiciones psiquiátricas. Entonces, mejores niveles de energía, menos ansiedad, menos irritabilidad, más relajación, mejor humor, más optimismo podríamos decir, porque de repente el día alcanza para todo, tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de moverme. Y eso genera un ciclo de retroalimentación positiva en donde todo empieza a funcionar mejor, cada vez más. Otra cosa que sucede es que la gente empieza a hacer caca. Hay una frase muy hermosa que se la escuché a mi querido amigo Toto Viani Rossi, médico especialista en nutrición, que es: a cacas grandes, hospitales chicos. Como nuestras dietas modernas tienen muy poca fibra, comemos muy pocas plantas, entonces la gente
a veces no hace caca. Y lo damos por sentado. A mí en la universidad me enseñaron que constipación era recién después del tercer día de no hacer caca. Y para muchas personas es normal no hacer caca 1, 2 o 3 días. Y que a veces tengan que utilizar un supositorio para poder ir al baño. Y eso no es para nada normal. Eso genera efectos terribles sobre el cuerpo y también sobre la psiquis. Entonces empezar a comer más plantas ayuda a aumentar el volumen de materia fecal y te lleva a hacer caca más seguido. Y eso no solamente es muy beneficioso en términos psicológicos, sino que también para tu microbiota. Cambia la composición de tu microbiota. Tu microbiota se hace más resiliente, se reducen los dolores de panza, se reducen las malas digestiones, la acidez y muchos síntomas digestivos que hoy son tan prevalentes. En líneas generales, yo me animo a decir que el mayor problema hoy no tiene que ver con comer harinas o no comer harinas, dentro de un contexto donde se demonizan tanto a las harinas, ¿no? Sino que es más bien la falta de fibra en las dietas de las personas, la falta de plantas integrales, la falta de frutas, de verduras, de semillas, de cereales integrales y de legumbres. Cuando las personas comienzan a atravesar una transición hacia una alimentación más saludable, rica en fibra, rica en plantas, su tubo digestivo se transforma completamente. Hacen caca, se sienten más livianos después de cada comida, no sienten la modorra, esa imperante de irse a dormir y que puede durar muchas horas después de la comida principal. Y hay más resiliencia digestiva, que tu tubo digestivo no reacciona tan negativamente después de comerte un heladito. Después la otra es el movimiento. Cuando las personas comienzan a hacer más ejercicio, en primer lugar se van los dolores del cuerpo. Aquellos dolores que están relacionados con tensiones musculares por debilidad de ciertos músculos, por ejemplo posturales, comienzan a desaparecer. Es muy común que las personas refieran que el dolor de espalda o el dolor de cervicales se les va cuando empiezan a hacer ejercicio. ¿Y qué clase de impacto puede tener en la psiquis de una persona que el dolor se vaya? Muchísimo, porque dormís mejor, estás más cómodo cuando estás sentado, se te van completamente los dolores. Pero por otro lado también ganás habilidad. Cuando comenzás a ganar fuerza, cuando comenzás a ganar resistencia, también flexibilidad, podés desplazarte por el espacio y el tiempo de una forma distinta a la que vos te veías acostumbrado. Y si pensamos al movimiento como el fin último de todos los seres vivos, hasta las células se mueven por el tiempo y el espacio para poder buscar comida, entendemos que el movimiento nos da autonomía, nos da independencia, más fuerza, resistencia, flexibilidad, nos da una mayor sensación de poder de nuestro cuerpo y de accionar sobre el mundo. Eso de forma corta, los primeros meses, los primeros 6 meses que puedes mantener esto. Y después, sostenerlo simplemente aumenta las sensaciones vigorizantes. Yo creo que lo más difícil es sostener con disciplina todo esto en un contexto que va en contra de estos hábitos, pero las sensaciones vigorizantes y la sensación de juventud teniendo muchos años también es muy extraña y de la que no se habla, ¿no? Tengo 40 años y me siento de 30, eso es raro. Es una experiencia de la conciencia que es muy difícil de describir hasta que no la sentís. Porque no es que tenés 30 años y te sentís como 30. Tenés 40 y te sentís como 30. Puedes tener 50 y sentirte como 30. Con toda la experiencia acumulada de vida que implica tener 40, 50 años, pero poder apreciar la juventud de tu cuerpo como si tuvieses 30. Y eso para mí me parece una de las experiencias humanas más maravillosas que nos podemos regalar. Come mejor, dormí mejor, haz ejercicio, cultiva a tu gente. A cambio te ofrecemos agencia, energía, independencia, la sensación de tener 30 cuando tenés 50 y más y mejor caca. Muchas gracias, Ezequiel Larrieta. Un placer, Pablo. Gracias. Nuestro invitado de hoy fue Ezequiel Larrieta, médico y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es autor del libro La invención de la comida y del capítulo Alimentación del libro Clima, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Además, es editor de Las solas aproximaciones al cuidado de la salud mental y de un libro sobre drogas,
Sherpas es un podcast del Gato y la Caja. Presiona la campanita para suscribirte y enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Producción de contenido, Juan Cruz Galeán, Pablo González y quien les habla, Rocío Pliegue. Gestión, Camila Lynch. Diseño e identidad, Belén Caquefugu del Solar, Daniela Filippelli y Juan Manuel Garrido. Grabamos en Music Hub. La edición, técnica y composición es de Ignacio Orbojo. Si querés más abordajes como este a problemas complejos, podés conseguir todos los libros de Gato en elgatoylacaja.com/tienda. Hacemos este contenido gratis y libre gracias a bancantes. Sumate a bancar en elgatoylacaja.com/bancar.